Y yo sé que para agradar a Dios hay que tener fe, ¿cierto? Porque para acercarse a Dios hay que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén, amén. Y además ya dice la Biblia de que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, existe también alguna forma de uno memorizar la Biblia, porque me pasa mucho a mí. Digamos, a mí me preguntan algo y yo respondo y digo, sí, mira, la Biblia dice, por ejemplo, de que Jesús es Dios manifestado en carne, pero a la hora de aprenderme como la cita bíblica, se me hace difícil. Y yo sé que a muchos allá en sus casas les pasa igual. Hermano, dígame una técnica. Amén, hermano, mire, perdone. Y la técnica nos la da Dios en su misma palabra, y es la repetición. Repetirla constantemente. Sabemos que dice en Deuteronomio 6:6, ¿cierto? Que y estas palabras de este libro las repetirás constantemente a tus hijos y las pondrás como frontal. Entonces la repetición es la clave para nosotros hacer o conservar cada parte de la Biblia en nuestro corazón, en nuestra mente. Hermano Rafael, llegando a eso, ¿cuál es la importancia y qué beneficios le trae a uno como cristiano el memorizar la palabra de Dios? Bueno, los beneficios son inmensamente grandes. ¿Por qué? Porque cuando usted memoriza, esa palabra se queda en su corazón y de la abundancia de su corazón va a hablar su boca, ¿cierto? O sea, ya usted no va a estar repitiendo a toda hora que está en crisis, que hay problemas. Usted sabe que para cada problema, para cada crisis, hay una promesa hecha de nuestro Señor Jesucristo, y esa promesa está condensada en su palabra, ¿cierto? En la Biblia. Entonces, esta es la importancia de estar nosotros memorizando la palabra. O sea, muchachos, que es muy importante empezar a memorizar textos de la Biblia. Por ejemplo, a mí me encanta un texto que está en Proverbios 17:17, dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y es un texto que uno de los primeros que me aprendí, y es uno que me ha marcado durante toda mi vida. Además, es muy importante memorizar la palabra de Dios, ya que en momentos de tentación, en momentos de dificultad, es lo primero que a ti se te viene a la cabeza. Y eso fue lo que le pasaba a Jesús cuando fue tentado por Satanás. Él lo que hizo fue decirle al diablo: mira, la palabra de Dios dice de que solo a Dios adorarás, y siempre le mencionó la palabra, ¿verdad? Sí. Entonces también una manera muy importante de crecer como cristianos es memorizar textos de la Biblia, que al principio no va a ser fácil, o al principio nos aprendemos los que todo el mundo dice, los que uno oye, pero es importante uno mantenerse nutrido y estar... Y recuerdo, hermano, de este tema de que Dios mismo nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es ahí la importancia de aprender y de memorizar estos textos bíblicos. Amén, hermano. Y ya que toca ese tema, una vez un amigo me decía de que, preguntándome, bueno, ¿y por qué es importante leer la Biblia? Y justo yo le hice aclaración en eso, de que así como el hombre necesita alimento físico, pues también necesita alimento espiritual. Y ya dice de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y es que me pasa a mí personalmente, y yo sé que a mis hermanos también les pasa, y es que cuando uno medita en la palabra de Dios, escudriña, uno va sintiendo como una paz interior, ¿verdad? Va sintiendo como que el yo interno empieza a bajar y empieza a subir lo que es el Espíritu de Dios que está en uno. Hermano, y mire que acerca de lo que usted dice, esa paz, lo que dice en Isaías 26:3, dice que Dios guardará en completa paz a aquel cuya palabra medita constantemente, ¿cierto? Entonces, mire la importancia de uno estar meditando siempre en la palabra de Dios. No, que es que yo fue anoche en el culto y ya hablaron lo que hablaron, ya yo estoy en otras cosas ahora. No, se puede seguir meditando en la palabra. ¿Qué se nos quiso decir? ¿Qué tiene esa palabra para mi vida? ¿Cierto? Y se medita constantemente a cualquier hora del día, en cualquier lugar.
y como también meditaba este personaje de la Biblia que vamos a ver a continuación en nuestra sesión de héroes. No se despeguen de sus televisores, ya regresamos. Dios les bendiga, yo soy Mabel Botero y estoy en su sección Héroes en el programa Jóvenes para Cristo 2012. Y en esta tarde he querido hablarles de un personaje de la Biblia que es José. José fue un joven que tenía 17 años y a su corta edad fue un soñador. En una ocasión él soñó que él vivía con sus hermanos y su padre, y en una ocasión soñó de que ellos se inclinaban hacia él y comenzaban a adorarlo. Y él de inmediato fue a contarle a sus hermanos y a su padre, y sus hermanos lo que hicieron fue burlarse de él, decirle: usted es un simple soñador, ¿qué le pasa con esos sueños? Y yo quiero traer esa historia de allá de ese tiempo a estos tiempos, a lo que se está viviendo hoy en día, y es que muchos de nosotros soñamos. Hemos tenido sueños que de pronto a nadie se lo contamos y decimos: uy, yo quisiera hacer esto en Dios, yo quisiera poder llegar a ser un predicador, yo quisiera poder llegar a ser un presidente de jóvenes, ser un músico, pero de pronto por nuestros miedos, por nuestros temores, nos guardamos eso y decimos: nosotros no vamos a poder hacerlo. Pero qué bueno de que usted en esta tarde pensara de que este hombre José, a pesar de que sus hermanos se burlaban de él, piense usted que este hombre, Dios le permitió ver cumplir esos sueños que él en una ocasión se llegó a imaginar, se los contó a sus hermanos. Y yo quiero que usted, querido joven, querido hermano que me está escuchando, pudiera ver la historia de él y decir: bueno, si él los cumplió, yo también lo puedo, porque el Dios que estaba con él es el mismo que está con nosotros hoy. Así de que mi invitación es que si usted tiene sueños, tiene anhelos, confíe en Dios. Las cosas con Dios sí se pueden hacer. La Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Pero qué bueno saber de que en esta tarde y por siempre vamos a poder contar con Él, vamos a poder contar con su ayuda. Y de pronto en muchas ocasiones pensamos de que no tenemos las capacidades, no tenemos de pronto el conocimiento para hacerlo. Pero yo quiero que usted sepa de que Dios es el que capacita, Dios es el que dirige. Así de que si usted tiene sueños, póngalos en las manos de Dios. Él es el que los cumple y Él es el que nos permite ver cómo esos sueños se van dando, depende conforme a su voluntad. Así de que esa es mi invitación en esta tarde y que Dios les bendiga. Bien, interesante esta sesión de héroes que acabamos de ver allí pues con nuestra hermana que estuvo allí en la sesión de héroes. Y bueno, llegamos a la conclusión de nuestro programa Jóvenes para Cristo 2012, y yo personalmente quiero hacerles una invitación a todos ustedes en sus casas. Miren, la Biblia no es para tenerla allí en la sala de su casa, en un atril. Muchos lo tienen en el Salmo 91, otros lo tienen en otra parte de la Biblia y la tienen como un agüero. Pero qué bueno de que no la tenga allí, sino que de vez en cuando estudie la palabra de Dios, escudriñe la palabra. Ya se los había dicho en otro programa, de verdad tiene un mensaje poderoso y profundo para tu vida. Atrévete, lee la Biblia. Hermano Rafa, ¿qué le diría usted a esos amigos, a esas personas necesitadas de Dios que nos ven ahora en esta tarde? Amén, hermano. Mire hermano, amigo, y le digo a los hermanos también porque hay muchos hermanos que de pronto lee la Biblia únicamente aquí en el culto, sí, ¿cierto? Y en su casa no la lee, no vuelve a repasar lo que se le enseñó. Mire, en la Biblia usted encuentra todas las promesas que Dios tiene para su vida. Encuentra la promesa más grande, que es la salvación. Leer la Biblia es importantísimo porque ella es el alimento espiritual que usted necesita para nutrirse día tras día. Por eso yo lo estoy invitando hoy, para que, mire, invierta un poco de su tiempo. Sabemos que dicen que el tiempo es oro, ¿cierto? Invierta un poquito de ese oro en la lectura de la palabra y usted se va a dar cuenta de la transformación tan grande que va a tener, que va a hacer Dios en su vida. Usted va a tener la posibilidad de conocer a Dios, de conocer a su Padre Celestial, que es Dios,
de marchar con Él, de vencer infinidad de situaciones contrarias, ¿cierto? De vencer inclusive enfermedades. Usted va a saber, usted va a ganar en fe. Hermano, amigo, no tenga más ese preciado libro, que es el libro que más se ha publicado en el mundo, ¿cierto? El más vendido. Más vendido. Entonces, usted tiene un tesoro ahí, pero usted tiene un tesoro olvidado. Ya no lo tenga más olvidado. Mire, ahora comience a leerlo donde usted crea conveniente que debe iniciarlo. Que no quiere en el Antiguo Testamento, que porque, bueno, comience en el Nuevo Testamento. Comience por los Evangelios. Usted se va a dar cuenta de la gran transformación que usted va a tener. Entonces, inicie, pero inicie ya. Claro, y es muy importante resaltar algo, porque algunos muchachos dicen, no, es que la Biblia la escribieron hace mucho tiempo, la Biblia está desactualizada, pasa eso, pasa lo otro, pero déjenme decirles que no, la Biblia es un libro que fue escrito para 1000 generaciones, la Biblia es un libro que él no pasa de moda, es un libro que los problemas de allá en ocasiones son como la repetición de lo que vemos hoy en día, así es que les invito también a leer la Biblia. Que dicen, no, no es actualizada, no, la Biblia es de ayer, hoy y de siempre, porque es la palabra de Dios. Así es que les invito, así nos volvamos en ocasiones como canzones, a escudriñar ese tesoro, porque cuando escudriñamos ese tesoro nos damos cuenta de que Dios tiene muchas cosas grandes para nosotros, muchas promesas, ¿cierto, Ángel? Amén, y mira, también enseña lo que es la parte de la doctrina. Yo soy un convencido de que la doctrina viene a ser revelación del Espíritu Santo. Y qué bueno de que cada vez de que usted coja su Biblia, que quiera leer la Biblia, siempre tome 5, 10 minutos, no sé, 1 hora, para hablar antes con Dios, el tiempo que usted tenga, y se lo pueda dar a Dios y le diga, Señor, revéleme a través de su palabra, qué es lo que usted me quiere hablar, qué es lo que usted me quiere decir. A mí me pasó, antes de ser convertido al Evangelio, algo similar. Una vez uno está como en esas dudas y uno será verdad y uno está como dudoso. ¿Será que sí? ¿Será que no? Me acuerdo tanto, Juancho y hermano Rafael, de que llegué a la casa una vez, venía yo a hacer deporte y me arrodillé y le dije, Dios, bueno, muéstreme a través de la Biblia. Y cuando abro yo la Biblia y en un verso decía, ¿qué esperas? Arrepiéntate y bautízate invocando mi nombre. Un verso que está por allá en Hechos. En el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Así es la invitación en esta tarde, querido amigo, querido hermano. Como decía el hermano Rafael, lo que usted tiene en su casa es un tesoro. No lo deje allí escondido, escudriñelo. Es palabra de Dios y es palabra viva y eficaz. Y recuerde de la inerrancia bíblica, ¿no? Usted no va a encontrar un error en la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios, aunque fue escrita por hombres de diferentes épocas. Pero todos ellos guardaron la misma línea de pensamiento, y aunque no se conocieron entre ellos porque vivieron en siglos diferentes, ¿cierto? Se ve la inerrancia bíblica y se ha certificado de la inefable veracidad de la Biblia. Así es que la invitación esta tarde aquí en Generación Extrema es a leer la Biblia, aprendernos así sea un versículo al día, que en la semana lo vamos a estar repitiendo, y verá que eso va a ser de gran bendición para su vida y también para nuestras vidas. Amén, amén. Y Generación se acabó por el día de hoy. Sí, hermano Rafael, muchas gracias, hermano. Amén, Dios hermano. le bendiga. Gracias a Dios ustedes le por bendiga, haberme hermano. invitado, hermano. Y a todos ustedes allá en sus casas, que Dios les bendiga. Y no se olvide que el próximo jueves usted tiene una cita a las 2 de la tarde con Generación Extrema. Dios les bendiga.